debemos dejar de romantizar a Jesús. Y es que claro, todos conocemos al chivo expiatorio de Dios, aquel que sufrió por nuestros pecados. Sí, muy bonito todo eso que te contaron desde que eras niño, pero así como la mitología griega no ocurrió en la vida real, tampoco lo hizo el libro de mitología nacional de Israel, que por excelencia se toma como una guía de vida, es decir, la Biblia. Pero es que la Biblia menciona sitios reales y personajes históricos, así que debe ser cierto. Sí, bueno, Spider-Man también menciona Nueva York y hasta salen personajes reales, pero eso no significa que Peter Parker exista. En todo caso, no vengo a negar la existencia de Jesús, al contrario, por mucho que te sorprenda, de hecho vengo a respaldarla. Pero, ¿qué crees? No como ese ser divino que se entregó por ti cada domingo, que te recuerda a tu padre y a la iglesia, o tu primo el que estuvo internado en Cristo Vive y regresó con el coco lavado. Pues no, el Jesús histórico fue un cuento muy diferente del cual pocas veces se ha atrevido a proyectar en pantalla grande. Y cuando ocurre justamente, incluso sus seguidores y la gente creyente dice que Jesús no haría eso, cuando hasta está en sus Biblias. Y es que hay que recordar algo. La Biblia, pese a no ser histórica en su totalidad, sí comparte datos históricos interesantes en ella del periodo en que esta fue escrita, tal y como retrata a Jesús en ciertos versículos fuera de una divinidad, cuyos rasgos es muy notorio que ya fueron agregados por sus seguidores después de su pena. Verás, en una época como lo fue el siglo I, era muy normal un tipo de ideología, y esta era la apocalíptica, un tipo de ideología donde aquellas culturas que habían sido reducidas por Roma, tal como lo fue el caso de Judá, creaba historias y una teología en donde su Dios los iba a rescatar, trayendo bendiciones para ellos y pestes para sus opresores. En este caso, Judá como el reino de los cielos y Roma como aquel enemigo que sería castigado por sus malas acciones, siendo el adversario y mandado al lago de fuego. Te acabo de resumir el apocalipsis bíblico, básicamente. Y es que muchos cuando leen "vendrá el reino de los cielos" piensan, qué bonito, Jesús ya viene, cuando en la época romana literalmente esta frase era una amenaza a Roma del tipo "el pueblo de Jerusalén vendrá y se rebelará ante ti". Pero dejando de lado que la gente lea sus Biblias desde la fe y no desde el contexto histórico en el que esta fue escrita, volvamos a Jesús. Jesús histórico era justamente un predicador apocalíptico del siglo I, un hombre judío cuyo nombre real sería Yeshua ben Yosef, mismo que muy probablemente fue parte del movimiento fariseo o esenio, y esto lo podemos confirmar gracias a las ideas de que la Biblia retrata que él compartía respecto al más allá, pero sobre todo en cómo corre a los comerciantes del templo de Israel. Era justamente esta clase de hombre, el tipo de hombre que en aquellos años las autoridades romanas veían como un agitador político, y no fue el único, pues la pena de crucifixión estaba guardada justamente para esta clase de personajes, y es que de hecho esto lo podemos observar en la placa de su cruz, Rey de los Judíos. No era una burla, sino su pena real, y esta era autoproclamarse Mesías, es decir, hombres que intentaron levantar al pueblo contra Roma. ¿Cómo sabemos ahora que existió? ¿Y cómo sabemos que Roma atrapaba a hombres como Jesús? Las fuentes. Y es que tenemos registro extrabíblico de él en la misma época donde ocurrieron los hechos, tal y como lo es el historiador Flavio Josefo, quien en su obra Antigüedades Judías, escrita hacia el año 93 después de Cristo, menciona a varios mesías, o sea, agitadores, y entre ellos se menciona a un Jesús llamado el Cristo, cuya ejecución fue ordenada por Poncio Pilato, procurador romano de Judea entre el 26 y 36 después de Cristo. Muchos a la fecha dicen, no, pero Poncio no le hizo nada, fueron los judíos. Otro mito para comenzar. Los judíos no tenían poder o autoridad en Roma, y en segunda, pese a lo que se mira en la historia bíblica, la realidad es que hay registro de que Pilato no era precisamente un hombre pacífico y tenía la fama de aplicar castigos brutales y crucificar a quien fuera considerado un peligro para el orden imperial, y Jesús o Yeshua no fue la excepción. Fue tanta su grado de maldad que de hecho tuvo que ser exiliado y abandonado a su suerte. Autores como Bart D. Ehrman, el cual es un profesor de estudios religiosos en la Universidad de Carolina del Norte, afirma que no hay ninguna razón seria para negar que Jesús existió como figura histórica, pero sí para dudar de los relatos sobrenaturales que lo rodean, y es que caminar sobre el agua, multiplicar panes, resucitar, son cosas que se le atribuyen usualmente a hombres divinizados o dioses antiguos de la misma época de Jesús. Un ejemplo de un hombre más antiguo en el cual sin duda los escritos de Jesús se vieron inspirados es Apolonio de Tiana. En todo caso, según Herman, Jesús fue un judío apocalíptico como muchos de su época, que esperaba la inminente intervención de Dios para restaurar el reino de Israel. Y obviamente esa idea fue lo que lo metió en problemas, porque al igual que otros que se autoproclamaban Mesías, Jesús hablaba del fin de los tiempos, del regreso del reino, de derribar a los poderosos, y en una provincia tan tensa como Judea, una provincia de la cual la propia Roma ya estaba cansada por la constante oposición de los judíos, esto era como gritar fuego en un cine lleno de gente, y Roma no tenía paciencia para los agitadores. Por eso lo arrestaron, por eso lo golpearon y por eso lo crucificaron.
al igual que sus dos compañeros, pues ambos seguramente cometieron un acto igual y no eran ladrones como tanto te han hecho creer, pues algo como la crucifixión en Roma era un castigo reservado a criminales políticos, rebeldes y esclavos, y por doloroso que suene, es por esto que Jesús no se entregó por ti. No fue ninguna redención cósmica, no fue ninguna profecía del profeta Isaías. Fue un castigo romano a un predicador incómodo, como lo hubo muchísimos iguales que él. Sin embargo, a pesar de haber dejado este mundo, su historia no terminó ahí, porque después de su lecho, sus seguidores reinterpretaron su figura. Algunos dijeron que resucitó, otros que era el Dios mismo encarnado. Y así nació la teología, así nació la fe, así nació el mito, la leyenda de aquel señor cuya figura de yeso cuelga tu madre en la pared, atribuyéndole una historia divina de amor y redención, cuando en realidad solo fue un hombre judío con la mala suerte de nacer en una época en la que su pueblo estaba sometido ante otro gobierno, un hombre que entre muchos soñaron con liberar a su pueblo y que terminaron colgados de una cruz. ¿Sabes? Pese a no ser un dios o una deidad como lo divinizaron sus seguidores, sí que le aplaudo a Jesús, pues hoy en día sería como aquel hombre que, cansado de las injusticias cometidas a él y su pueblo, decide alzar la voz y llevar a cabo un movimiento para acabar con esto, así incluso le cobre la existencia. Si me preguntas, un relato digno de admirar, al igual que varios valientes que en su momento de la historia decidieron oponerse a un sistema más grande que ellos, aun con el temor de haber sido aplastados.